Bueno, bienvenidos a todos. Mientras esperamos un ratito más a que ya se vayan sumando los otros participantes, bueno, les doy la bienvenida a este último encuentro del seminario, ya es la clase de cierre, ya transitamos todo un cuatrimestre, estamos en la recta final. Bueno, fueron 4 meses, 3, 4 meses, un poquito más corto capaz que se nos hizo, en el cual estuvimos intercambiando experiencias, generando debates y socializando herramientas vinculadas bueno, al eje principal de este espacio, que es el de lograr pensar intervenciones o lograr pensar un ejercicio profesional vinculado justamente al acceso a la justicia y a la garantía de los derechos, ¿no? Sobre esa base transitamos distintos debates, principalmente vinculados a aquellos colectivos de personas que atraviesan o a los cuales se les imponen particulares obstáculos a la hora de justamente ejercer sus derechos. Vimos temáticas de niñez, de diversidad, el particular impacto que hay sobre las personas LGBT, cuestiones de personas con discapacidad, bueno, diversos debates que se vertebran justamente sobre esta cuestión de los derechos humanos y el acceso a la justicia. Por eso en este marco la clase de cierre la dedicamos a un tema, una temática muy, muy especial, para mí la verdad que tiene mucha relevancia en la actualidad y hay muchos referentes y referentas en el tema, en particular en la Ciudad de La Plata, hoy vamos a compartir con algunos de ellos. Y por eso en este marco invitamos y contamos con la presencia de integrantes del programa Educación en Contexto de Encierro. Contamos con la presencia de Juan Martín Castro, Diana Thompson, Iván Llanes, a los cuales nuevamente les agradezco la presencia, hace un tiempo para participar y les saludo nuevamente. Ellos son integrantes del programa Educación en Contexto de Encierro, que es un programa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de nuestra facultad, de la UNLP, el cual tiene mucha trayectoria, y mucho recorrido, no solo justamente en lo que fue su tarea de extensión, sino también en la construcción, yo creo, también de una posición política al interior de la facultad y de un perfil de profesional muy enriquecedor, y que hace también a democratizar lo que es el espacio universitario. Por eso me parece uno de los espacios más valorables dentro de nuestra facultad y del cual podemos aprender mucho. Por eso vamos a compartir acá unos diálogos también con Juan, con Diana y con Iván, quienes de distintos lugares nos van a contar también su experiencia en el programa. Y bueno, nada, seguimos en este camino como de socializar herramientas que cada uno haya podido construir para poder pensar intervenciones justamente encaminadas a garantizar derechos. Pero bueno, sin más preámbulos, les doy ya la palabra para que arranquen y bueno, y comencemos este encuentro, que la idea es que sea participativo y con intercambio, así que mientras más diálogo haya y más se pueda conversar, mejor. Bueno, muchas gracias, Ezequiel, por la invitación, por la presentación. Hola a todos. La verdad que un gusto estar acá. Como decía Ezequiel, la idea es conversar con ustedes, hablar y contar un poquito nuestra experiencia. Para eso trajimos un pequeño PowerPoint como guía y la idea es ir haciendo intercambio continuamente, así que cualquier duda, pregunta, inquietud o cuestión que le haga ruido, por favor, párennos y digan, che, chicos, ¿cómo es esto? O pregunten, o digan, la verdad que la idea es charlar un poquito. Ahora voy a poner el PowerPoint, a ver si lo... ¿Ahí se ve? Ahí se ve, perfecto. Sí, se ve. Bueno, la idea de la charla que hablamos con Ezequiel es hablar un poquito sobre el acceso a la educación superior de las personas privadas de la libertad en el ámbito del servicio penitenciario bonaerense, particularmente sobre la experiencia de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que tiene larga trayectoria. Y también nos gustaría hacer un pequeño preámbulo para hablar de lo que significa el derecho a la educación como derecho en llave y como posibilidad para todas las personas, estén prisionalizadas o no. ¿Se escuchan mucho mis perros? Perdón. Bueno, están mis perros ladrando, perdón. Cómo el derecho a la educación significa o se entiende que es un derecho llave en cuanto es la posibilidad o brinda la posibilidad de conocimiento de otro tipo de derechos. Por ejemplo, nosotros, si no
pudiéramos acceder al derecho a la educación, seguramente no tendríamos conocimiento de la posibilidad de la normativa laboral o normativa vinculada al derecho a la vivienda, derecho a la salud y todos los derechos económicos y sociales, o también cualquier tipo de relación jurídica, ¿no? El derecho a la educación es una condición necesaria para el desenvolvimiento de las personas, de los individuos en una sociedad moderna, ¿no? Entonces me parece que sin acceso a la educación no podemos, o sería ilógico pretender estar en una sociedad democrática y de derecho, ¿no? Y después, sobre todo, vincular el derecho a la educación en cuanto a las personas prisionalizadas, también cobra mayor relevancia, ¿no? En cuanto a que en nuestro sistema carcelario, pero también en el sistema carcelario mundial, la gran mayoría de las personas que están prisionalizadas son de los sectores más vulnerables, de los sectores más humildes, de los sectores más excluidos de la sociedad, ¿no? Datos, por ejemplo, el 94% de las personas no han terminado la educación secundaria, que deviene obligatoria en nuestra provincia. La mayoría de las personas no tienen un trabajo regular, la mayoría de las personas no ha accedido a la posibilidad de tener o acceder a los derechos indispensables, vivienda, salud, educación. Entonces, lo paradójico es que esas personas acceden a la universidad cuando caen en desgracia, cuando el Estado los priva de la libertad. Entonces, bueno, la intervención de la facultad es toda una intervención pensada y también una acción política, ¿no? Si se quiere, garantizar derechos allí donde las personas son realmente invisibilizadas y vulnerabilizadas, ¿no? Y también, por ejemplo, en lo que es la Universidad Nacional de La Plata, de las 17 facultades, solo 3 tienen programas de este tipo, siendo nuestra facultad pionera, pero también está la Facultad de Humanidades y Periodismo y Comunicación Social. El resto de las facultades no garantizan el derecho a las personas privadas de la libertad a estudiar, ¿no? Sí habrá actividades de extensión o investigación que tienden que ver con la cotidianidad de la universidad, pero acceder al derecho a la educación solo estas 3 facultades, ¿no? A ver si puedo pasar. Bueno, para nosotros creemos que, como bien dije, la intervención en las cárceles no es neutral y que tenemos que saber a dónde ir, ¿no? Tenemos que intentar conocer o desentrañar el lugar a donde vamos. Y en ese sentido nosotros utilizamos acá un autor clásico ya, pero no por eso menos actual, que es Erwin Goffman, que escribió Los Internados, allá por la década del 60, en Estados Unidos. Goffman, un sociólogo, lo que hizo fue darle palabra o caracterizar a las instituciones totales, ¿no? En la sociedad actual, todos estamos atravesados por distintos espacios institucionales. Por ejemplo, acá estamos en el espacio facultad. Bueno, ahora es medio virtual y se pierde la línea divisoria entre lo público y lo privado, pero, por ejemplo, está la facultad donde cada uno tiene un rol asignado, después sale de la facultad y se va con sus amigues a comer un asado y ahí tiene otro rol, después se va al trabajo y ahí tiene otro rol, y eso hace que cada institución uno vaya teniendo una particularidad con esa institución, ¿no? Entonces va teniendo un rol determinado, un comportamiento determinado y demás. Lo que sucede con las instituciones totales, que no es solo la cárcel, sino que también están los neuropsiquiátricos, los cuarteles de guerra, los barcos mercantes cuando se van a trabajar, cruzan el océano, los lugares donde estudian los sacerdotes, abadías me parece que se llaman, tienen en común que es un lugar de residencia en donde todos los ámbitos de la vida pasan por el mismo lugar, y bajo una entidad administrativa que va dando las órdenes y que tiende a invisibilizar a esos sujetos. O sea, es un todo homogéneo. Acá hay algunas anotaciones, bueno, un mismo lugar de residencia, elevado número de individuos,
aislados de la sociedad por un tiempo considerable, ¿no? Que eso va generando daños en la subjetividad. Comparten una rutina diaria, administrada formalmente, y acá es importante tener en cuenta que hay barreras que van haciendo a estas instituciones, ¿no? Y que van degradando la subjetividad de las personas. Por ejemplo, cuando uno va a una cárcel, hay obstáculos materiales, alambrados, muros, puertas, cerrojos, que alteran la sensibilidad. Uno cuando está detenido, cuando está, o sea, se imagina, que no puede ver el horizonte, no puede interactuar con quien quiera, no puede manejarse como quisiera, sino que está bajo una autoridad que le da las órdenes y le permite hacer o no hacer, ¿no? El despojo, bueno, y otra de las cuestiones características, bueno, una de las cuestiones características que es el despojo es, por ejemplo, no sé si seguramente han visto, pero si no les recomiendo una película que es clásica, que es La Naranja Mecánica, que se ve muy claramente el despojo a la persona cuando el protagonista, no me acuerdo cómo se llama, eh, entra en prisión y lo desnudan, le sacan todas sus pertenencias, sufre actos de violencia y luego le dan una nueva ropa. En las cárceles de la provincia sucede algo similar, pero no es que las pertenencias seguramente van a un lugar o un depósito, sino que se las roban. Y sí hay un despojo continuo, ¿no? No veo mucho por el sol. Bueno, son profundas, bueno, eso ya lo dije, ausencia de expectativa de futuro, fíjense que en una cárcel no hay posibilidad de plantearse un plan de vida, o sea, todo está condicionado a esa autoridad superior, todo depende de la autoridad administrativa, que también, esto es importante decirlo y aclararlo, que en las instituciones totales todo se maneja con una lógica de premios y castigos. Y los premios no es que son, bueno, me gané el loto. No, los premios son, por ejemplo, te doy paso para ir a la escuela. Los premios son, bueno, vas al patio. Y los castigos son tortuosos, son penas físicas, psicológicas también, la degradación hacia las personas mediante la utilización de apodos, malas palabras, agresiones físicas, se dan continuamente y se dan tanto en estas instituciones que escribió Goffman en el 60 como ahora y se reproducen mucho más. Por ejemplo, el autor habla de contaminación física en cuanto que vos no querés estar con otra persona en un cuarto, en un lugar, en una habitación. Imaginémonos ahora cuando los índices de sobrepoblación alcanzan más del 100% del lugar, ¿no? Imagínense cómo lo que este autor dice en las cárceles de la provincia, ¿no? Entonces, nosotros queríamos hablar un poquito de esto para entender después las intervenciones. Otra de las cuestiones importantes es que Goffman habla de la desocialización o la imposibilidad o cómo van cambiando sus hábitos en tanto que están en una institución que necesitan hacerse de otros hábitos, de otras formas, de otras estrategias para vivir, ¿no? Y eso imposibilita la vida de la afuera, ¿no? Estas alteraciones, estas estrategias y todas estas cuestiones que describen Goffman se ven muy latentes en las cárceles de la provincia y por eso nosotros entendemos que siempre es necesario tener este conocimiento para intervenir. Esperen que... Dai, ¿querés decir un poquito de esto y yo bajo la persiana? ¿No estás viendo nada? ¿Sigo porque no estás viendo nada? Sigo, no hay problema. No, bueno, para continuar un poco con esta idea y llevar a Goffman, traer a Goffman en realidad un poco a la provincia de Buenos Aires, nuestra provincia, o sea, para un poco esquematizar, creo que ese número ya nos quedó, no sé si lo tenemos actualizado, pero arriba de 50.000 personas detenidas. Está actualizado, está actualizado.
entre unidades y comisaría. Todos los números que vayan a ver igual los pueden ir ya están todos en los informes anuales de la Comisión Provincial por la Memoria, son como los números más confiables que existen al respecto, no hay números oficiales ni otras cuestiones. Donde, bueno, la tasa de prisionización comparada con cada 100.000 habitantes, la provincia se posiciona muy por encima del promedio nacional, también sobre el promedio mundial, lo que nos da cuenta también del territorio en el que uno tiene que llevar adelante todas estas estrategias que se empiezan a disponer para llevar. Tratar de hacer efectivo el acceso a la educación dentro de la cárcel, que no es nada menor. Como decía Juan, esto de acceder a la educación en cárcel no da lo mismo. Muchas veces repercute diariamente en la vida de los pibes y las pibas que pueden efectivamente acceder, así sea universitario o no. Ya también un poco hablando en la generalidad. Imagínense tener que acceder en este contexto, donde obviamente uno vive hacinado, donde no hay comida, donde te cagan a palo, todo eso sucede todo el tiempo. Sí, y sobre todo también le queríamos compartir un pequeño video del último informe anual que presentó la Comisión Provincial para la Memoria, porque entendemos que siempre tenemos que ir al territorio y tal vez estos números fríos, estadísticos, bueno, hay más personas detenidas cada 100.000 habitantes, no llegan ni por asomo a reflejar lo que pasa y quiénes son nuestros estudiantes, ¿no? A qué están afectados nuestros estudiantes. Así que ahí veo si puedo compartirlo, no sé cómo compartirlo, y le metemos, porque me parece que es clave entender a dónde vamos. Si yo comparto ahí, me funciona. Claro, pensar siempre todas las intervenciones que se hagan, al menos nuestro planteo desde la facultad, tienen que ser siempre entendiendo dónde se hacen, ¿no? Cuál es el contexto en el que eso se inscribe. Y cuáles son las posibilidades de cada uno también, ahí adentro. ¿Qué les estamos exigiendo muchas veces? No, ahí yo pensaba también, digo, en cuanto a la cuestión de la sobrepoblación, cómo también eso después decanta en escasez. Obviamente, recursos limitados, sobrepoblación carcelaria, y esa escasez se traduce en una gestión de esa escasez, y en esa gestión y en esos recursos escasos se encuentran los derechos inclusive. Y cómo condiciona todo el ejercicio, digo, la salud, la educación, el trabajo. Así que como ese impacto y lo importante de estar situado para mí radica ahí también, como decía Dai. Ahí estamos. ¿Se ve? ¿Se ve? A ver si se ve, a ver si se escucha. ¿Se escucha? Desde su creación, la Comisión por la Memoria asumió el compromiso de luchar contra la tortura. Porque la tortura es incompatible con la democracia y la vigencia de los derechos humanos. En el 2002 creó el Comité contra la Tortura para inspeccionar y monitorear lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires, el sistema más grande del país. La CPM es un organismo independiente del poder político. Su autonomía fue el pilar fundamental en estos años de trabajo. Porque los poderes estatales responsables de la tortura no pueden controlarse a sí mismos.
En su lucha contra la tortura, la CPM inspecciona lugares de encierro y controla el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio. No visitamos, inspeccionamos, Monitoreamos, controlamos y hacemos recomendaciones al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. denunciamos judicialmente casos individuales y colectivos de tortura. Producimos información y estadísticas, presentamos informes, promovemos reformas legales, participamos en mesas de diálogo y peticionamos ante organismos internacionales. Para nosotros, lo más importante es la palabra de las víctimas y sus familias, que también son víctimas de la tortura. Por eso hemos contribuido a su organización promoviendo encuentros provinciales y nacionales. Registramos cada inspección, cada denuncia y cada entrevista. Todo esto fue posible por el carácter autónomo de la CPM, No comisionado por ningún gobierno de turno, Y con capacidad para monitorear a los poderes responsables de erradicar la tortura. Si hay tortura, no hay plena vigencia de los derechos humanos. Si hay tortura, no hay democracia plena. Tortura nunca más. Bueno, ahora sí vuelvo al... Bueno, no sé si lo han visto, conocían el trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria, sé que ese trabaja allí, pero el resto de los participantes han visto el video o algo, o es la primera vez que ven estas situaciones. No sé si lo han visto, pero nosotros lo queríamos mostrar porque refleja el territorio donde trabajamos, refleja las situaciones que padecen de forma sistemática las personas que están privadas de libertad y que son nuestros estudiantes, y que esto es minuto a minuto. Ahora, alguna situación así debe estar pasando. O sea, la tortura en la provincia de Buenos Aires no es un hecho aislado, sino que es algo totalmente sistemático, y que nosotros, como Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que intervenimos en las cárceles, no podemos pasar desapercibido. Tenemos que trabajar y tener, como siempre yo le digo a los chicos, siempre decimos el ojo fino, ¿no? Porque esto pasa continuamente. Entonces, la idea era presentar un poco la situación de las cárceles de la provincia de Buenos Aires para entender cómo intervenimos y cómo entendemos nosotros que hay que intervenir en las cárceles, ¿no? Así que era un poquito eso, tal vez fue un poco crudo, pero entendemos que es necesario, porque si vamos sin tener esto en vista, tal vez podemos legitimar el sistema de la crueldad, tal vez podemos fortalecer la cárcel. Nosotros lo que queremos fortalecer es a los estudiantes, ¿no? Hay que saber diferenciar la institución cárcel con nuestros estudiantes. Así que por eso un poco el video, y también para después charlar un poquito sobre cómo intervenimos nosotros, ¿no? Sí,
Dai, Iván y quien quiera, si quieren interrumpir, decir algo. Sí, a mí acá me parece importante hacer una aclaración ya, porque vayamos y que también ustedes empiezan a intervenir un poco. No sé si tienen un poco de idea de qué es lo que se hace de la facultad o tienen conocimiento de alguna experiencia, estaría bueno empezar a compartir. Hay muchas experiencias, hay muchas formas de intervención. Nosotros siempre decimos algo que es vital para poder ir a la cárcel. No podemos ser ajenos a lo que pasa. Siendo ajenos uno siempre termina legitimando todo lo que ahí pasa, porque es como que le pasan los elefantes por el costado y nadie ve, y eso después se convierte en un problema. Y una vez que pasaste y estás ahí adentro, ya digo, estás en el baile, ya sos un sujeto implicado y tenés, incluso, o al menos en nuestro caso, ya lo sentimos como una obligación de asumir ese rol activo, de identificar cuáles son las prácticas violatorias de derechos humanos, de identificar lo que pasa. Después, obviamente, están las limitaciones estructurales de cada institución, de qué es lo que se puede hacer con eso. Pero sacar eso ahí adentro y lograr que se vuelva un poco más porosa la cárcel en algún punto, y desde distintas instituciones, digo, que si no siempre nos quedamos sentados esperando que llegue la comisión. Digo, hay mucha gente interviniendo todo el tiempo dentro de la cárcel. Es importante que desde esas instituciones, pues son instituciones públicas, se asuma también ese rol, porque cualquier intervención que no esté pensada con una perspectiva de derechos humanos y con estas lógicas, puede llegar a legitimar todo lo que ahí pasa y decir, bueno, no, pero si el juez viene una vez por mes y no pasa nada, bueno, no, pero si acá el patronato de libertad, bueno, pero el Ministerio de Justicia tiene una oficina acá en la entrada, bueno, ya estamos en eso. Digo, en la cárcel hay mucha gente todo el tiempo, es importante, o al menos para nosotros es importante, que entonces aquellos que vayan desde la facultad entiendan esto, que no es que no pasa nada o no es que da lo mismo. Eso por ahí. Como para reforzar un poco la idea, que quede un poco... Quiero aprovechar a Seguimos. hacer un comentario, ya que estamos viendo sobre el tema. Me parece súper importante que hayan pasado este video también, porque bueno, seguramente imagino que lo van a ir desarrollando ahora a lo largo de la charla, pero lo cierto es que dentro de las cárceles el acceso a todo tipo de derechos está absolutamente obstaculizado y es muy difícil. Esto que decía Martín, de que vos dependés todo el tiempo de lo que deciden las autoridades del servicio, bueno, creo que además de las deficiencias estructurales y la falta de recursos materiales y humanos que es histórica, creo que es información, digamos, las condiciones de detención son condiciones que son sumamente conocidas por quienes trabajan en el ámbito, y aún así creo que los jueces y las juezas siguen afirmando, creo no, lo sé porque trabajo en una defensoría, así que estoy hablando desde esa posición, siguen afirmando que el servicio penitenciario tiene las condiciones de garantizar que cada vez que quieran ir a rendir una mesa lleven a la persona a la facultad, que sabemos que no es cierto, que el servicio está en condiciones de garantizar el acceso al derecho a la salud de las personas si se llegan a enfermar, que también sabemos que no es cierto. Entonces está bueno visibilizar estas cuestiones, porque en lo que es la teoría, siempre teóricamente estamos en condiciones de garantizar todo, y la verdad que en la práctica sistemáticamente se están vulnerando los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en cada uno de estos lugares, en cárceles, alcaldías, comisarías, digamos, en todos lugares, aún aquellos que están, no sé, por ejemplo, con un arresto domiciliario y dependen de monitoreo para ser trasladados a un turno del hospital, por dar un ejemplo, también se encuentran obstaculizados, digamos, en el acceso a ello. Entonces, nada, me parecía que es importante tener en cuenta esto, porque cada uno de los derechos que tanto pregonamos y tanto decimos que todos tenemos derecho a esto o a lo otro, bueno, el acceso ya de por sí es complicado para la sociedad en general y para las personas privadas de su libertad, creo que es, no sé, no voy a decir el doble o el triple, pero está muy bueno lo que señalás, Micaela, y también hay dos cuestiones. Cuando comenzó la pandemia, desde nosotros, además de estar en el programa de educación en contexto de encierro, también estamos en el Observatorio de Enseñanza del Derecho, en el área de educación en contexto de encierro. Analizamos una resolución judicial, hablamos de la ficción del derecho, y que
el juez ordenaba, bueno, libre ese oficio a la Dirección de Sanidad a los efectos de que tome las medidas necesarias para el caso. Era una unidad que tenía arriba de 100% de sobrepoblación y que la sanidad ya lo dijo cuando se hizo el informe de casación respecto a las condiciones de detención a fin del año pasado, que era inviable, no se podía sostener. Entonces, ¿cómo el Poder Judicial, para decir la justicia, crea ficciones y estrategias para salir, pero realmente no soluciona los problemas de las personas privadas de libertad? Y en ese sentido también no debemos perder de vista la condición del Estado en cuanto a sujeto, que el Estado asume un rol de garante especial, porque cuando una persona está privada de libertad, el Estado asume una responsabilidad porque lo ha sujetado por una resolución judicial, entonces tiene que dedicar políticas públicas mucho más intensas que cuando la persona está en libertad, por cuanto lo único que debe estar cercenado es el derecho a la circulación, o sea, la libertad, pero el resto de los derechos tienen que estar garantizados. Bueno, ahí también hay muchas resoluciones, o hay muchos precedentes de la Corte Interamericana que hacen hincapié en eso, ¿no? No debemos dejar de mirar esa cuestión jurídica y la realidad. La realidad realmente choca. Entonces, tenemos que siempre tener la mirada fina y aguda cuando realizamos intervenciones en cárceles. O sea, siempre. Es algo que tenemos que por eso ahora lo vamos a hablar después, es como una de nuestro norte. No sé si alguien quiere decir algo, seguimos. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito del programa de educación en contexto de encierro, que como bien decía Ezequiel, es uno de los más viejitos. La facultad tiene estudiantes en contexto de encierro desde la década del 90, de más o menos desde el 92, y 2006-2007 se creó el programa de educación en contexto de encierro en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Académicos. También otra cuestión distintiva y diferenciadora, en tanto intenta garantizar el acceso a la educación de las personas privadas de la libertad y no va como extensionista o como investigador, ¿no? Que también lo hace la Facu, pero eso también es algo importante. Y acá nos planteamos la educación para qué, la educación y para qué, y luego pensamos cómo. Nosotros siempre entendemos que la educación, siguiendo a un texto viejo de Zaffaroni, que la filosofía de los sistemas contemporáneos, que analiza todas las teorías criminológicas, y él habla sobre el reducir lo mayor posible la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Él decía que, bueno, todas las teorías criminológicas no tienen ningún sustento, pero él creía que era necesario que la persona, cuando salga de la cárcel, no tenga la misma vulnerabilidad al sistema penal o a la selectividad penal que tuvo cuando ingresó. Entonces, nosotros creemos que la educación, además de funcionar como un derecho llave, sirve para reducir los niveles de vulnerabilidad tanto en la cárcel como afuera, cuando una vez las personas recuperan la libertad. Igualmente, citando a un compañero de GESEC, Pancho Escarfó, la educación es condición necesaria, pero no es suficiente. También debe haber un entramado estatal de políticas públicas para que esa persona, cuando una vez recupera la libertad, pueda estar en un, no sé si reinsertarse la palabra, pero sí tener un abanico de posibilidades que le permitan trabajar y desenvolverse en la vida post-encierro. Y acá también lo que me parece importante es la intervención de las instituciones educativas en cuanto dinamiza la institución total. Esto lo vamos a hablar más adelante, pero cómo, ya lo adelantó Dai un poquito, cómo hace porosa la cárcel, cómo se disputan sentidos, territorios, lugares, y bueno, y la pandemia ahora nos está jugando una mala pasada, realmente es caótica la situación, por cuanto no tenemos el contacto con los estudiantes de forma real, cara a cara, y eso lleva a retrocesos históricos, ¿no? Ahora
luego vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero la pandemia ha jugado para los más fuertes, ¿no? Lamentablemente, a pesar de algunos avances, ha jugado para los más fuertes. El marco normativo realmente lo vamos a pasar muy rápido porque como estudiantes de la carrera ya sabemos que la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén el acceso a la educación, a aprender y enseñar, así que se lo vamos a sacar rápido, pero sí quería detenerme en 3 leyes: la Ley Federal de Educación, que bueno, que sienta los principios básicos del derecho de aprender, de enseñar, la igualdad de oportunidades, que eso también hay que tenerlo siempre presente y sin ningún tipo de discriminación. Y después la Ley de Educación Nacional, que tiene un capítulo específico para lo que es la educación en contexto de encierro, en donde dice que tiene que tener la misma finalidad y la misma modalidad que el resto de las modalidades educativas, ¿no? Tiene que ser una modalidad específica, pero siempre con los mismos objetivos, fines y demás. Y después la Ley Nacional de Ejecución, que habla sobre la Ley de Estímulo Educativo, que es una ley que, bueno, reduce la pena por avances académicos, muy controvertida. Algunos autores señalan que se penaliza el derecho a la educación, como que va imbuido a que la gente estudie para estar menos tiempo en la cárcel. Yo soy de pensar que si eso sirve con un estímulo y si la gente estudia y después se prende y se gradúa, mejor. No tengo ningún reparito moral. Así que mientras más estudiantes haya y de paso achican el estadio en la cárcel, mejor. Pero hay una controversia en cuanto a eso, porque también hay muchas discusiones en cuanto a cómo la institución cárcel absorbe a la educación, ¿no? Es como que la institución cárcel tiende a absorber todo, como hablábamos hoy de la institución total, intenta chupar todo, intenta que uno o la otra institución vaya por osmos, vaya adquiriendo los hábitos de esa institución, ¿no? Es muy común que eso suceda. Por eso, por ejemplo, nos dicen los estudiantes que, por ejemplo, en lo que es otros niveles educativos, los docentes no van todo el tiempo. No estoy generalizando, pero sí que cómo se van llegando a acuerdos o a consensos entre una u otra institución, que eso repercute negativamente en las personas privadas de la libertad. Bueno, de eso hay que también tener mucho cuidado. Hay que trabajar para tener como norte a las personas privadas de libertad y no caer en las lógicas del servicio penitenciario o en la lógica de la institución penal, ¿no? Entonces, como que eso siempre a tener presente. Bueno, el objetivo del programa es desarrollar acciones tendientes a garantizar el acceso a la educación superior de las personas privadas de libertad en el marco del paradigma de los derechos humanos, ¿no? Parece un eslogan, pero en la práctica difiere mucho, ¿no? Porque se podría decir que se garantiza el derecho a la educación si solamente habilitamos la inscripción a la carrera, a las materias y ya. Pero si nosotros decimos que bajo el paradigma de los derechos humanos tenemos que entender la interdependencia que hay entre los derechos, la situación particular de los estudiantes, una afectación a sus derechos, por ejemplo, un traslado arbitrario, por ejemplo, la denegación de acceder a la salud, por ejemplo, malos tratos, por ejemplo, estar en misiones muchos días. Entonces va cambiando de matiz el programa, ¿no? Porque tal vez surgió como un programa, pero bueno, se pueden inscribir los presos, pueden estudiar, pero si lo ponemos bajo el paradigma de los derechos humanos, le damos otra entidad, llenamos otra cuestión, le damos otra fuerza, y nosotros entendemos que nuestra intervención tiene que estar marcada por esta lógica. Entonces, cuando tenemos a un estudiante que fuimos a la unidad a hablar con él, y dice, no, salió de traslado, muy bien, ¿y a qué unidad fue? Y salió de traslado, me dicen, no dicen.
decimos, bueno, pero nosotros tenemos que ubicar al estudiante y nos peleamos con los coordinadores, con el director, con quien sea, para saber dónde está nuestro estudiante y para ahí volver a tener ese contacto, para ahí volver a trabajar con el estudiante y él pueda estudiar, así, o también, por ejemplo, en situaciones de un poquito más graves, cuestiones de salud. Por ejemplo, en mi caso personal, desde que estoy, han fallecido 2 estudiantes por cuestiones inevitables. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué posicionamiento tomamos? ¿Qué medidas, qué estrategias nos damos? ¿No? Parecería que fuese fácil el programa si lo pensamos de una matiz administrativa, pero si lo pensamos bajo el paradigma de los derechos humanos, requiere otro tipo de intervención y otro tipo de estructura, ¿no? Entonces eso también para pensarlo. Bueno, y nosotros somos un poquito manija y es donde nos vamos a detener más. Traje acá a colación un fragmento de Los Condenados de la Ciudad, que es un texto de Huacam, que él hace un estudio sobre dos enclaves urbanos marginales, los centros negros de Chicago, del corazón de Chicago, y las Alihues francesas. Pareciera que no tiene nada que ver con nada, pero esperen, y van a ver lo importante que es pensarlo de esta perspectiva, ¿no? Y de paso también para pensar las intervenciones en múltiples instituciones u organismos que tienden a trabajar con población vulnerable. Los organismos actuales están mejor adaptados a las necesidades y valores de clase media de quienes los administran, que a las necesidades del público popular, a la que se suponen deben servir. Y en muchos sectores no muestran la menor capacidad para responder a las demandas a raíz de la fuerte concentración de familias social y económicamente frágiles que requieren formas múltiples de asistencia. No, qué loco, porque me sentí muy interpelado y sucede mucho que la universidad, la facultad, instituciones concebidas en un principio para las clases acomodadas y luego con la gratuidad de la educación superior para las clases medias y trabajadoras, frente a la gente que está plena de la libertad, frente a la gente que está tan intervenida por una institución total, es decir, que no está infantilizada, hace años que no tiene contacto con otras instituciones, con otras personas, en donde las limitantes son mayúsculas. Por ejemplo, este año con el tema de la pandemia, la brecha digital prácticamente fue muy, muy grande y tuvimos que estar atrás minuto a minuto. Entonces lo traigo acá para que pensemos cómo intervenimos no solo desde el programa, sino en las distintas instituciones que ustedes puedan pensar. Las necesidades que requiere ciertos sectores de la sociedad necesitan necesariamente, para que funcione, estrategias específicas y verlo de distintos tamices, de distintas formas. Si no, lamentablemente no funciona ningún tipo de intervención si se la ve desde el ombligo de la clase media. Realmente no funciona. No es para todo lo mismo. Entonces se requiere un plus. Y ese plus necesita de estructura, de imaginación, de compromiso y de mucho trabajo. Pero si no, realmente no se garantiza derecho. Si pensamos al programa de una fase administrativa netamente, no se garantiza ningún tipo de derecho, sino que se legitima la cárcel, si se quiere. Igual, si quieren, digan, che, Juan, me parece que no, así, no. La idea acá es conversar un rato, ¿no? Pero somos de esa postura. Bueno, esto es para seguir pensando en las intervenciones, es una observación del Consejo Económico Social de las Naciones Unidas que remarca el acceso al derecho a la educación y cómo debe ser, cómo se debe dar, ¿no? Entonces, da 4 características, que es disponibilidad, es decir, que haya instituciones,
programas, formas para que la gente pueda acceder, accesibilidad, que esa accesibilidad no sea, que no haya discriminación en cuanto a raza, etnia, sexo, accesibilidad material y accesibilidad económica. Accesibilidad material es que vos lo tengas al alcance, que pueda acceder, y económica que en principio la educación primaria y secundaria sea gratis, porque realmente en no todos los países existe la gratuidad de la educación primaria y secundaria, y menos aún de la educación superior. Y la aceptabilidad y la adaptabilidad, es decir, que las instituciones se tienen que ir adaptando a lo que requiere esas personas o esos colectivos de personas para poder que realmente ese derecho se satisfaga, ¿no? Dai, si querés comentar un poquito esto, o Iván. Bueno. Dale, así descansaba un poco. Insisto, pregúntenos, parece que está todo dicho, pero son todas estas cuestiones que estamos acá charlando, las debatimos todos los días y también las repensamos todos los días, varias veces, y nos damos discusiones y demás, así que nos parece por ahí lo más interesante siempre. Bueno, después de todo esto, un poco contarles también qué es efectivamente lo que hacemos, dónde intervenimos, con quiénes, cuánta gente. Acá están viendo un poquito más de la mitad de lo que somos. El programa tiene 2 directores, una trabajadora administrativa, y yo, Iván, que somos dos becados ahí, un poco, que hacemos el laburo territorial, por ponerle un nombre, digamos. ¿Dónde? Hay, como ven, las unidades que están en La Plata, Olmos, Gorina, Los Hornos, Magdalena y Varela. Cuando hablamos de La Plata, Olmos, Gorina, bueno, toda esa zona, estamos hablando de todas, claramente. Unidad 9, la 1, la 26, la 25, la 12, la 18, bueno, vamos, todo lo que es La Plata, todo el complejo Magdalena y todo el complejo Florencio Varela. Cuando decimos todo es porque la realidad es que cuando nosotros vamos, tenemos distintas formas de intervenir, una de esas es ir y hacer como nuestras recorridas en la universidad. Nosotros vamos a cada una de las unidades con el listado de los estudiantes, vamos a ver cómo están, qué necesitan, cómo vienen, tomamos unos mates y seguimos. Cuando vamos a Varela y a Magdalena, ir a una unidad o ir a 4 o 6, definitivamente no es lo mismo, pero asumimos un poco esa obligación de ir a todas las unidades donde haya un estudiante y que esté dentro del radio del que nosotros nos manejamos. Digo, no podemos ir más allá de Florencio Varela o Magdalena, porque la verdad es que no nos da la estructura, pero ir a la 31, ir a la 42, que están bastante pegadas, es bastante lo mismo. Las estructuras son distintas, la cantidad de estudiantes son distintas y demás, pero están ahí, una al lado de la otra. Entonces, a veces parece poco, pero nada, nos ha pasado, creo a todos, nos ha pasado esto de caer en una unidad donde no hay nada, que hay un pibe en la 32 que dice, yo era estudiante de Derecho cuando estaba en Olmos y terminé acá. Bueno, o sea, el hecho de ir simboliza mucho también. Ir y no solo a los lugares donde hay centros de estudiantes constituidos, donde hay muchos estudiantes, donde la cosa parece que anda. Siempre decimos parece que anda porque hay ahí como que hay en algunos espacios las cuestiones están dadas, ¿no? Nunca están dadas adentro de la cárcel, entonces también eso siempre hay que tenerlo como presente. En la actualidad hay más de 700 alumnos privados de libertad. Esos son los datos que tenemos de los padrones que sacamos. Digo, los estudiantes privados de libertad votan centro de estudiantes y demás, entonces cada año en el padrón vamos como sacando el número genérico. Y en el ciclo lectivo de este año hubo 220, y creo que nos quedamos cortos ahí, más de 220 diría yo, tuvimos casi 250, 260 ingresantes, hicimos muchas inscripciones extemporáneas, entonces yo creo que es arriba de 250 ingresantes a la carrera. Este número no es azaroso, lo voy a decir yo, porque yo sé que Juan no lo va a decir, pero hará 4 años había 60 ingresantes, 30, una cosa así. Y
el hecho de estar, de ir, de recorrer, digo, esta dinamización de la cárcel que nosotros nombramos tanto y nos parece vital, parece que no sirve para nada muchas veces, porque sinceramente uno a veces va y dice, bueno, estoy con 2 personas, 4 horas, tomamos unos mates, charlamos de la vida, la facultad a veces pasa un poco por el costado, pero vas al mes siguiente y ya son 4, y vas al siguiente y hay 5 o 6 que se quieren inscribir, y hay otros que se enteraron que estaba la posibilidad de inscribirse, y que se enteraron no solo que estaba la posibilidad de inscribirse a Derecho, sino que también podían estudiar Periodismo. Entonces digo, ahí se va generando toda una dinamización del espacio, que finalmente termina así, digo, nosotros hemos pasado en 3, 4 años de 60, 70 ingresantes a estos números, digo, no se construyen de un día para otro y necesitan esto, necesitan estructura, necesitan tiempo, estar. A veces decimos que solo eso, es estar, es ir, ver cómo están, qué necesitan, cómo viene la mano, y bueno, ahí un poco se va generando esa dinamización del espacio, que realmente es muy importante. No, parece que no, pero no sé si me estoy comiendo algo o me olvidé algo. Y sí, con respecto a lo que estaba diciendo Dai, también que no solamente ir y visitar, sino también interpelar la subjetividad de los compañeros y compañeras, porque capaz que se acercan como para ver, gente de la universidad que vienen a hablar, que vienen a hacer, y se topan con la carrera de abogacía, la relacionan con la causa, por ahí, o con problemas judiciales de su familia, y como primero para investigar, para ver de qué se trata, se acercan y de a poquito, trimestre a trimestre, o semana a semana, o como vayamos yendo, van cambiando la forma de pensar, le va trayendo otras cosas, y de a poquito se transforma en un estudiante universitario, y cuando se quiso dar cuenta, está a meses de irse en libertad, y con la cabeza pensando, ¿cómo voy a hacer para estudiar cuando me vaya en libertad? Siendo que unos meses antes que nosotros vayamos a la cárcel, estaba pensando que me voy a chorear cuando vaya a la calle, por así decirlo. Es como que estamos interpelando la subjetividad de las personas, que no es poca cosa. Que me parece que te salteaste de la cárcel de mujeres ahí. Sí, no, bueno, sí, obvio que dentro de todas estas 18 unidades que estamos marcando ahí, tenemos las 2 unidades de Los Hornos, la unidad 51, Florencio Varela, y la unidad 35, Magdalena. También tenemos la unidad 32 de Varela. Cuando hablamos de mujeres estudiantes universitarias, es también todo otro tópico aparte, porque sabemos dentro de la cárcel las mujeres incluso tienen mucho más complicaciones para acceder, no solo al derecho a la educación, digo, a casi todos los derechos, digo, todo mucho más restringido. Entonces las estrategias que nos damos en esas unidades particularmente son estrategias específicas, tienen que ser estrategias pensadas para ese tipo de estudiantes en particular. No es lo mismo ir a la unidad 1 de Olmos que ir a la unidad 33 de Mujeres de Los Hornos, no es lo mismo, y también ahí un poco, cuando hacemos la agenda de a dónde vamos y cuánto tiempo y quiénes y qué sé yo, a Olmos capaz que vamos cada un mes, y si pasa algo vamos más seguido, y en Los Hornos estamos cada 15 días, y probablemente va todo el equipo, y tenemos grupos de estudios un poco más numerosos, digo, ahí que tienen un trato más personal, porque sabemos que son lugares mucho más complejos, que son lugares donde hay que pelearse 10 veces más para todo, y que requieren otro tipo de intervención. Eso es muy... Gracias, Iván, ya me he olvidado, pero eso es muy importante, digo, también a pensar no solo en el territorio, sino dentro de este gran territorio que es La Plata, Magdalena y Varela, pensar en las especificidades de cada una de las unidades. Vayamos por ahí más a lo concreto de las unidades, no sé lo que son, si hay población de mujeres, si hay población de varones, si hay población de mujeres y varones, cuál es el régimen que tienen. Digo, no es lo mismo caer a las 4 de la tarde
que ir a las 12 del mediodía, depende del régimen que haya, digo, no es lo mismo ir a la unidad 12 de Gorina, que tiene un régimen mucho más abierto, que ir a la unidad 9, o ir a Magdalena, y que probablemente lleve todo el día. Digo, todas esas cosas siempre hay que tenerlas presentes, porque si no es esto que decía Juan, es ir y un poco llevar papelitos, tramitar inscripciones, y ya, y claramente eso no alcanza. Se ve que no alcanza. De hecho, esto cuando todo este año que no pudimos ir, pregúntenos el año que viene la cantidad de inscriptos que vamos a tener en la carrera. Probablemente sean muy pocos, y viene por ahí la mano. Y también añadir el tema de la estructura y la intervención. Nosotros entendemos que no puede ser azarosa, que tiene que estar planificada, que tiene que ser sistemática y bien pensada. Y realmente el año anterior estuvimos trabajando en la creación de un programa, software, tengo muy mal inglés, de un programa específico para el programa de educación en contexto de encierro. Está prácticamente listo, pero por la situación de la pandemia, los trabajadores del área informática lo están yendo y las posibilidades de cambiarlo desde su casa son ínfimas, pero pensamos, el programa desarrolló un software propio, pensando estas cuestiones y para que la intervención vaya subiendo su matiz de calidad, ¿no? Pensar, por ejemplo, cuántos estudiantes hay en determinadas unidades, que ese registro sea dinámico, porque, por ejemplo, cuando empezamos a cargar los traslados nos asombramos. Nosotros, digamos, sí, hay muchos traslados. En un día registramos, qué sé yo, 15 traslados de 3 semanas anteriores. Cuestiones de documentación. Hay mucha documentación de analíticos secundarios que obstaculiza la posibilidad que la persona pueda continuar la carrera universitaria. Y eso es una responsabilidad del Estado provincial que deben garantizar los analíticos en tiempo y forma. Sin el analítico, realmente la universidad pone plazos bastante concretos y nosotros no podemos sortear eso. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que el analítico esté? Bueno, ir pensando y desarrollando estrategias y políticas que tiendan a ir maximizando los recursos y que los estudiantes puedan estudiar en tiempo y forma, y en caso de que no, estar ahí, por ejemplo, si hay un traslado o si hay gente que no rinde en esa mesa, informar a las autoridades correspondientes, ¿no? Porque por ahí, imagínense que somos 3 que vamos al territorio desde el programa, y por ahí nos dicen, che, hace 3 meses que no rindo. Nosotros nos queremos matar. Vamos, informamos, o hacemos mesas especiales en la unidad a veces, o le hacemos una mesa especial al estudiante en la facultad, porque entendemos que la facultad nos tenemos que adaptar, y en caso que no pueda venir, que no lo traiga el servicio, nosotros ir, porque también es una disputa cotidiana, diaria y de sentido, porque también te dicen, bueno, a este lo cago, no lo llevo, y se queda capaz 1 mes o 2 sin rendir. Por ejemplo, el año pasado hicimos un conversatorio con 2 abogados que se recibieron en la facultad nuestra, Martín y Silvio, y cuando buscamos en el CIU Guaraní, tenían más o menos la misma cantidad de presentes que de ausentes. O sea, podrían haber estudiado 2 carreras o una carrera y un posgrado. O sea, es muy, muy, muy grande el obstáculo que es el transporte o el hecho de ir a rendir, porque también con la conectividad también hay problemas, ¿no? Y después vamos a hablar un poquito de lo que significa la conectividad, pero nosotros intentamos que nuestros estudiantes vayan a la facultad como cualquier otro estudiante y tengan esa experiencia de enseñanza-aprendizaje en la facu con los demás, ¿no? También es algo importante políticamente, ¿no? Entender que se da ahí. Bueno, esto es lo que más o menos habíamos hablado. Solo me faltó decir el tema de que sí o sí, una vez al mes vamos a todas las unidades, como que sí o sí, tener esa presencia, al menos desde el equipo, es sí o sí una vez al mes. Después va a haber otro tipo de actividades que redundan en mayor presencia, que redundan en los espacios universitarios, pero nosotros sí o sí una vez al mes.
y contemplar el cuidado, el cuidado personal y el cuidado de equipos. Nosotros entendemos que el trabajo que hacemos, la actividad que hacemos, está implicado un desgaste profesional, que es por la situación que padecen los estudiantes, y que nosotros también nos vemos interpelados, situaciones de violencia, situaciones de opresiones, situaciones de injusticia, situaciones de no respuesta muchas veces, situaciones injustas, que realmente nos va desgastando, y no es un desgaste de un estrés, o no es un desgaste personal, sino que es un desgaste que está implicado directamente con la labor con la que trabajamos, ¿no? Entonces, hay algunas líneas o cuestiones que intentamos llevarla adelante, por ejemplo, no ir solo a la cárcel, nunca ir solo a la cárcel, porque tal vez, así, bueno, voy a un grupo de estudio, voy solo, estoy con... Capaz que ese día se murió el pibe que ibas a hablar con el pibe, nos ha pasado, se murió un pibe, imagínate solo. O te dice, che, cae el penitenciario y dice, fulanito sale de traslado y estaba tomando un mate con vos. Y se va a Sierra Chica. Así, miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles de situaciones suceden en la cárcel. Entonces, para cuidar a los equipos, para cuidar a los grupos de estudio, para cuidar a las personas que intervienen en la cárcel, es necesario tener distintas estrategias. Una de ellas es no ir solo a la cárcel, 2 o más. Luego, cuando, por ejemplo, van a una unidad o hacen visitas largas, después Iván y Dai le van a comentar lo que es Magdalena y Varela, que es salir a las 9 y volver a las 6, esperarlo con un mate, con una galletita, ver cómo le fue, qué pasó, porque realmente ellos vienen con una carga emocional muy grande. Imagínate, ¿cuántas horas? Un montón. Entonces, bueno, hay que tener estrategias de cuidado de los equipos. Lo mismo con los grupos de estudio. O sea, son distintas cuestiones, distintos tics que hay que tener para realizar una intervención y cuidar a los que intervienen. Porque si no, se desgastan los equipos, se rompe todo y se desvanece, ¿no? Entonces, me parece que el cuidado de los equipos es algo a tener en cuenta, no solo en el programa, sino en todo abordaje que se haga cuando se tratan o se trabajan cuestiones de violencia, ¿no? Es clave. ¿Querés hablar un poco de los grupos de estudio, ya que nombraste, Juan? Sí, antes de darte la posta, todos nos formamos como integrantes de grupos de estudio, y la verdad que eso me llena de alegría, porque es una política pública que hace rato que está en la Facu y que es muy necesaria, y siempre apostamos a que más estudiantes como sujetos implicados políticamente en la facultad, que no es solo ir, rendir, graduarse, sino es intervenir en escenarios de violencia, esté. Así que les invitamos a sumarse a quien quiera. Metele, Iván, nomás. Claro, como dijo Juan, estos grupos de estudios no son así nomás un grupito de estudiantes que van a la unidad y listo, a tomar mate, sino que primero se abre la convocatoria del programa, y después se hace seminarios o capacitaciones. Desde la facultad se estuvieron dando en los últimos años seminarios de educación en contexto de encierro, los cuales desde ahí la gente que a medida que va probando y le va gustando, se pueden ir anotando a los grupos de estudio del próximo año, según los horarios y los días que le den para la unidad que les corresponda o que ellos quieran, ellos quieran. Y después se va en forma quincenal o una vez por semana, depende de qué unidad sea, en total de 4 o 5 compañeras y compañeros, hacer acompañamiento a las personas que se encuentran privadas de su libertad con respecto a la materia que van preparando, como para que se sientan más que nada en un ambiente universitario en el cual no pueden acceder a las clases presenciales en la facultad, y pueden tener una especie de clase, por así decirlo, acompañada con una persona del grupo de estudio, pero tratamos de que sea lo más universitario posible, como para que se sientan que la universidad se les está acercando a ellos y a ellas, y no se sientan tan solas y solos preparando la materia. Por eso también es que, aparte de estas capacitaciones, nos juntamos obligatoriamente una vez al mes a hacer un asado, una juntada, para que los compañeros y compañeras se descarguen, se desahoguen,
y entre risa y risa vayan diciendo y desahogando todo lo que les pasó en la semana o en el mes, y pueda hacer todo un poquito más liviano. Bueno, con Juan y Dai nos conocemos hace años, desde esos mismos grupos, que antes no estaban estas capacitaciones, y ahí fue donde más que nada nos dimos cuenta de que era necesario, porque después había muchas bajas a lo largo del año, nos terminamos dando cuenta porque estaban esas bajas, porque los compañeros y compañeras de los grupos de estudio no tenían la contención que hoy en día tratamos de que tengan. Y bueno, y después con respecto a las visitas, ¿querés hablar un poco vos, Dai? Magdalena y Varela. Dai, estás en silencio. No marca está en silencio, no se escucha directamente. Sí, no se escucha, no. Bueno, aprovecho mientras tanto a ver si de ahí no se te escucha ahí. No sé, pero va capaz sacando y poniendo el auricular, anda probando tranqui, y yo mientras hago una intervención también recuperando lo que dijo Iván. Bueno, primero aprovecho a saludar a Ariel Simone, Ari, compañero también de docente en la facultad en Derecho Penal 1. Así que bueno, saludo a él también que está acá presente. Y recupero un poco lo que dijo Iván. ¿Qué haces, Ari? Recupero un poco lo que dijo Iván, que me pareció clave para mí. Cuando Iván habla sobre que la universidad también vaya a los espacios de encierro o a otros lugares donde también se desenvuelve. Digo, pensar que la universidad o la educación universitaria no es solamente lo que se da en 748, sino que la universidad tiene que transitar en muchos otros espacios, tiene que estar en distintos lugares y llegar a distintos lugares. Y ahí, para mí, lo esencial también es no solo pensar la educación como, digo, en clave de concretar derechos, sino también como el deber que tiene la Universidad de La Plata en torno a sus principios democráticos de justamente garantizar esa democracia al interior de sus aulas. ¿A qué me refiero principalmente? A que haya compañeros y compañeras que provengan de contexto de encierro en las aulas, a que vaya compañeros y compañeras, no sé, que tienen otros obstáculos, como puede ser compañeros y compañeras trans, por ejemplo, personas con discapacidad. Digo, la verdad es que la necesidad es que estén representadas todas las personas que conforman las sociedades democráticas, porque si no, no vamos a tener una universidad plena y con debates completos. Entonces, es un compromiso que tenemos que asumir y un deber también de garantizar de que la educación llegue a todas las personas, ¿no? Entonces, me parece esencial eso que señalaba Iván sobre cómo la universidad tiene que ir también hacia otros espacios. Y después lo que pensaba como un disparador también que me surgía antes, cuando hablaba Juan también de la cuestión de los traslados y la presencia del programa en distintos, principalmente digo, la presencia del programa está más que nada en unidades que están o en el conurbano bonaerense, ¿no? Como puede ser Florencio Varela, o La Plata y Radio de La Plata. O sea, La Plata, Olmos, Magdalena. Y en esa lógica de los traslados, como muchas veces el traslado opera obviamente como castigo, y que coarta también derechos que van más allá de la vinculación familiar, y que también involucran, por ejemplo, el derecho a educación. O sea, cómo se complejiza muchas veces esa educación mediada cuando, por ejemplo, el servicio penitenciario, un pibe que estaba estudiando y que estaba participando de grupo de estudio del programa, te lo traslada a una unidad del campo, te lo traslada a Sierra Chica, te lo traslada a, no sé, unidades aún más alejadas, Bahía Blanca, Mar del Plata. Lo complejo también de esas situaciones. Por eso trabajamos con el área de informática de la facultad para hacer este programa, para tener en cuenta esto y para sistematizarlo bien, de una forma realmente adecuada, sistemática y seria, o sea, que sea confiable, esa es la palabra, que sea confiable y que uno pueda saber dónde está el estudiante. Y en base a ese conocimiento, intervenir de una forma adecuada, ¿no? Se me fue Ezequiel, no lo vi más. Yo estoy. Entonces, por eso nosotros trabajamos con el área de informática para tener un programa para intervenir, porque muchas veces nos enteramos, por ejemplo, hace un par de años, un estudiante que estaba en la unidad 35 de Magdalena, gran estudiante, tenía una avidez muy grande por estudiar, por crear centros de estudiantes, porque en Magdalena no había, rindió, sacó 9, estaba contento con la primera materia, me suena el celular, noche, tipo 12 y pico, mail, Juan, me trasladaron a Alvear, ¿no? Pasame tus datos, que esto, que lo...
sé si le mandé al juzgado o a educación para que lo traigan a una unidad del radio, ¿no? Necesito que venga fulanito de tal en cuanto se ha violado el derecho a la educación, no puede estudiar, plu, 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 plu. Me parece que fui con Dai. Fuimos a la unidad 9, entramos ahí, me pongo a hablar con uno de los referentes, y me dice, Juan, soy yo, nos dimos un abrazo. Entonces digo, esa estrategia, tiene que estar institucionalizada. No es que porque caiga un mensajito volador, o un mail, sino, bueno, qué estrategias, qué inventivas nos damos para que esto sea una política pública, ¿no? Bueno, necesitamos tener un sistema que pueda hacer un seguimiento de todos los estudiantes, en tanto a su trayectoria académica, que también es esa, la otra, que no tengan que rendir, a ver qué pasa, o que no quiere rendir, a ver qué pasa, y en su situación en dónde está, los traslados, cómo está. Tenemos que hacer un doble seguimiento, porque si no, sí, tenemos 200 inscriptos, pero se cae la mitad porque se van de traslado o porque no tienen los analíticos. La complejidad que es garantizar el acceso a la educación, ¿no? Es muy complejo y es un trabajo arduo que necesita tiempo, recursos, estructura, y que poco a poco vamos construyendo o intentando construir nuevas formas de abordarlo para que sea un escaloncito mejor o tenga mayor posibilidades, ¿no? Y en cuanto a lo que vos marcaste de que la universidad vaya, que la facultad vaya, nosotros ahí tenemos un posicionamiento que somos un sistema híbrido, ¿no? Entendemos que necesariamente tenemos que ir a la cárcel, porque es una acción política institucional, porque la intervención en la cárcel no es neutral, porque dinamizamos un montón, pero el proceso de enseñanza y aprendizaje se da en la facultad con el departamento de alumnos, con los profesores, con otros estudiantes, y ahí donde también se saca el rol de preso y estudiante junto a otros, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa posición híbrida, en el sentido que nosotros vamos, pero queremos que ellos vengan, que nuestros estudiantes vengan. Entonces, por ejemplo, garantizamos las primeras materias en la cárcel, dictamos la primera materia, la dictamos como en la facu, la dictamos en las unidades, después hacemos mesas de exámenes de forma bimestral, hacemos algún que otro taller para también atraer a esas personas que están por culminar sus estudios o que todavía no son estudiantes de la facu y le nazca la posibilidad de sumarse, pero luego queremos que ellos vengan, estudien y participen de la facultad. La facultad lo tiene que recibir. No podemos claudicar en eso. No podemos claudicar en eso porque también es una puja política. No hay móviles. Bueno, poné plata, dale tobillera, hacé lo que sea. No me digas no hay móviles. No hay móviles. Bueno, bajá más dinero, no tengas tanta gente, no tenga 50.000 tipos presos, que la mayoría están por protección preventiva y delito contra la propiedad. ¿Cómo no hay móviles? No puede ser la respuesta. Puede ser la respuesta, por ejemplo, cuando te decían no hay móviles. Sí, una vez, pero cuando eso es sistemático, cuando eso alcanza al 60% de las mesas libres, no hay móviles, no es una respuesta válida. Sos el Estado. Se te puede pinchar una vez la goma, se te puede romper el auto una vez, pero no podemos permitirnos hablar en esos niveles, ¿no? Entonces, como que también tensionar muy fuerte eso, ¿no? Siempre intentando que nuestros estudiantes estén en un plano de igualdad y no sean, bueno, vamos a darle clase a los presos. No. Entonces, sí, tenemos que ir a la cárcel, tenemos que estar, tenemos que dinamizar, pero los estudiantes tienen que venir acá. Y ahora después les cuento otro cuento que está más para adelante. No sé si querían agregar algo de más. No, yo sobre eso capaz también, digo, ahí no solamente el carácter individual del derecho a la educación, sino el colectivo, es justamente eso, ¿no? No podemos hablar de una universidad democrática si no tenemos compañeros en las aulas que vengan de distintos lugares. O sea, si no, no hay representación democrática en la universidad y es solamente un extracto social y el debate está completamente vedado a los otros actores. Coincido con vos en esa cuestión, obviamente, de agarrar y que digo, si una universidad o si el espacio universitario no lo transitan todas las personas o todos los actores sociales que componen justamente una comunidad, no tenemos democracia dentro de las aulas. Eso me parece esencial también. Claro, es una igualdad ficticia. Entonces, sí, todos pueden acceder a la universidad. Y después pasás al porotero y tenés
de 10 pibes, capaz de tener 6 que son hijos de profesionales. 2 o 3 de clase media acomodada y uno de un obrero. Tal cual. Entonces, es para problematizarlo también, ¿no? Y es necesario problematizarlo porque también los intereses que se juegan ahí, la construcción de la universidad y demás. Entonces, por eso es muy valorable y muy loable el trabajo que hacen las poquísimas facultades que garantizan el acceso a la educación. La facultad nuestra, pero también las otras facultades que hay en la UNLP y en el país, que son la minoría. La minoría. Son muy poquitas las facultades. Y eso habla también de un posicionamiento político institucional, ¿no? Investigamos, hacemos atención, pero garantizar derecho, bueno, la facultad nuestra garantiza el derecho a la educación, con todas las limitaciones y todas las dificultades que hablamos, pero garantiza la educación. Bueno. Estadísticamente también lo podemos ver como fríos números de que las personas que estuvieron privadas de su libertad y acceden a la educación formal superior, 99% no vuelve a reincidir en el delito. Capaz que por ahí también miren la mano y se termina el negocio para unos pocos. ¿O no, Juan? Por eso no. Y ahora vamos a hablar sobre eso cuando veamos la foto de Quique. Sí, bueno, sí. Por eso puse la foto de Quique. Bueno, acá la intervención académica, que más o menos hablamos. Acá sobre las que hicimos, cuando hace 3, 4 añitos había 4 comisiones nomás. Ahora tenemos 7 comisiones de la primera materia. Y lo que también me da mucha alegría es que por este año lamentable, para el olvido, durísimo, tuvimos la alegría de tener una comisión de introducción al estudio de las ciencias sociales en la unidad número 8 de mujeres. Porque ahora después vamos a ver unos datos y no hay ninguna mujer graduada. Eso habla de las dificultades que padecen el colectivo de mujeres previas a la libertad, los obstáculos que tienen, a diferencia de la población masculina. Entonces nosotros creíamos que era necesario tener esa intervención, ese dictado de clases ahí, en la unidad 8, donde está el Centro de Estudiantes Juan Alzurduy. Y ahí hicimos una comisión y la verdad que fue una alegría inmensa para nosotros y para los estudiantes. Después, bueno, lo de las mesas de exámenes que ya hablamos, y talleres vinculados con ciertas materias. Bueno, Ariel ha dado talleres de Derecho Penal, así que si querés comentar algo que es muy, muy valorable y muy rica la experiencia, Ari, metele nomás. Sí, Juan, gracias. Hola, ¿cómo están? Hola a todos. Gracias. Sí, no, todos los problemas que ustedes están planteando en realidad se ven en la práctica cuando uno se trata de meter en las cárceles, en los establecimientos, y muchas veces nos hemos encontrado, bueno, yo siendo un tanto más joven, con esta situación, y si bien en su momento empezamos con Marisa Bermejo y algunos otros compañeros, y de alguna forma ellos nos acompañaban y nos enseñaban, en todo caso, a través del ejemplo, cómo hacer para enfrentarnos con esta lógica penitenciarista o esta lógica de la que explicaba vos, Juan, recién, de las instituciones totales, donde en realidad si no hubiésemos estado junto a esos profesores, nos hubiese resultado muchísimo más difícil, y en realidad yo me hubiese quedado como un pollito mojado, diciendo sí, disculpe, cuando algún penitenciario me decía algo. Y en realidad eso está bueno porque si nosotros por aquellos años quizás eran las primeras incursiones que hacíamos en las cárceles, y entonces estábamos un poco más, no más despojados o más solos, sino recién empezaba todo esto, entonces la experiencia era distinta, y por eso ir de la mano, por ejemplo, de Marisa y otros compañeros y compañeras, como que ayudó en ese sentido. Hoy en día nosotros lo que tratamos de hacer, por ejemplo, yo he empezado en su momento con Pablito González y algunos otros compañeros, y hoy en día lo que tratamos de hacer es justamente reflejar esta idea en los más jóvenes, en los más chicos, de que hay que tratar de hablar las cosas bien, de que con respeto hay que pelearse en algún sentido con los penitenciarios si es que te ponen alguna traba, y obviamente con argumentos, y siempre está bueno también tener, para evitar todos estos problemas prácticos, la base no jurídica o normativa, sino
por lo menos decir, bueno, el convenio, en qué marco venimos, y en el convenio en el que venimos sucede esto. Yo recién lo escuchaba a todos ustedes, y todo esto nosotros generalmente lo resumimos en premisas o principios fundamentales que hay que tener en cuenta, que son que un estudiante privado de libertad tiene que tener las mismas, en este contexto, posibilidades de acceso y accesibilidad, o sea, derecho, que los que están y se desenvuelven en la misma situación en el medio libre. Segundo, que no puede ser excusa nunca el tema de la seguridad por sobre, bueno, porque son todas las cosas que ustedes dijeron, estoy solamente reformulando algunas de esas cosas que hoy podemos reflexionar un poquito más desde el punto de vista teórico, pero que en realidad, como decías vos, Juan, y seguramente por esto me diste la intervención, se ven los problemas ahí adentro. No me quiero imaginar, como decías vos, incluso chicos y chicas que son estudiantes y que van a hacer las tutorías o los talleres y que se pueden encontrar con estos problemas. Si bien las primeras veces tengo entendido que van acompañados, después cuando se largan solos tienen que tener como esa seguridad, y eso es lo que nosotros tratamos de transmitir a los chicos de la cátedra y otras cátedras, que vayan con la seguridad de discutir y de pedir las cosas bien, pero bueno, siempre está el tema de que el que manda ahí adentro es la seguridad, y eso es complicado. Nosotros cuando dimos el curso de adaptación universitaria en las cárceles de Magdalena, o los mismos cursos de Derecho Penal, hemos reclamado, hemos dicho, bueno, por las buenas, tratar de decir que bueno, hoy que fue el primer encuentro, llegaron muchos grupos tarde, entonces para la próxima, ¿cómo podríamos hacer? Y por las buenas. Y por ahí es una buena forma, aunque signifique rebajarse un poquito, no ir tanto con el tema de la pelea, sino tratar de conciliar como algún camino como para esquivar estas situaciones. Bueno, pero problemas va a haber siempre. No sé, Juan, si vos te referías a algo en particular. También entender las técnicas de desgaste en cuanto Exacto. a cárcel como institución, se ve interrogada, se ve en una posición incómoda cuando va a otra institución, que es una institución que tiene otras premisas y otros fines, si se quiere, ¿no? La cárcel tiende a disciplinar los cuerpos, a despersonalizar y desubjetivizar, para así manejar esa población inmensa y con grandes conflictos. Y la universidad, la facultad, tiende a que esos sujetos no sean presos, sino sujetos de derechos, que sean estudiantes universitarios, que tengan su voz propia, que tengan pensamiento crítico y que interpelen la realidad. Entonces, sí, nosotros... en ese marco va a haber distintas técnicas o tecnologías de desgaste o de ir imposibilitando el quehacer universitario. Entonces eso siempre hay que tenerlo presente para decir, bueno, no nos van a ganar. No nos desgastan. No. Eso. No, el desgaste es un tema. Nosotros, el principal problema que vemos siempre es la pérdida o la falta de optimización del encuentro áulico, que es importantísimo. Bueno, este año es un año que fue atípico para todos, pero el encuentro áulico entre docentes y estudiantes es fundamental. Y nosotros lo que veíamos es que una de las principales problemáticas era la diferencia que existía entre el encuentro áulico en nuestra facultad, en la sede, y el encuentro que existía en las unidades penitenciarias, el tiempo. Y sobre todo por optimizar el encuentro entre todos los componentes, sobre todo cuando había grupos que venían de distintas unidades dentro de un mismo complejo, como sucede en Magdalena, como sé que sucede en Florencio Varela. Entonces, eso era un problema, porque traían con el mismo patrullero, el mismo vehículo de los distintos complejos la gente. Le hemos pedido que los traigan caminando, que los acompañen en todo caso, pero que vengan caminando. Pero el grupo estaba conformado en realidad completo en 15, 20 minutos. En el medio, ¿no? En la intersección de todos los encuentros. Pero después había gente que se tenía que ir más temprano para llegar antes que se haga de noche. Bueno, todos esos problemas. Entonces nosotros planteamos, bueno, podemos venir antes, ¿qué hacemos? El optimizar el tiempo en ese sentido era uno de los principales problemas. Y esto te lo cuento porque, Juan y chicos, porque generalmente los cursos que hacíamos en las unidades penitenciarias eran intensivos, pero eran cortos en cuanto al tiempo total.
y por ahí los empezábamos en octubre, noviembre, nos llegaba diciembre, nos llegaba fin de año, y si nosotros perdíamos clases, perdíamos encuentros, se dificultaba no solo por encarar y debatir todos los temas y contenidos del programa, sino porque en realidad no cumplíamos con nuestro fin para que sea lo más igual posible, aunque tendría que ser igual en sentido total, al encuentro en el medio libre. Entonces, nosotros en un primer momento fuimos medio con los tapones de punta y bueno, que no sé que suene mal, pero como decís vos, Juan, el desgaste como que intentaron hacerlo de alguna forma, sentíamos, a propósito. Y no nos dio ningún buen resultado. Entonces la segunda vez ya, aunque los meses eran distintos porque recién comenzaba el año, intentamos ir cuando aparecieron estos mismos problemas por las buenas y la situación fue distinta. Aunque significó, como te decía recién, un poco como rebajarse, y bueno, pero son por ahí cuestiones que uno tiene que ir haciéndose, ¿no? Y después son estrategias, qué sé yo, pero la verdad daba un poco de bronca porque parecía que te lo hacían a propósito. O sea, no te van a decir, sí, te lo estoy haciendo a propósito, pero como la decisión final siempre la tenían o te tardaban una hora en traer el candado para abrir una media puerta, vos te dabas cuenta en ese sentido, qué sé yo, entonces te daba bronca. Es fundamental también, no sé si lo han charlado porque yo entré un poquito tarde, el tema de la conformación de los centros de estudiantes. Bueno, aparte de toda la labor que viene haciendo en la oficina, donde están ustedes, la conformación de los centros de estudiantes, porque es una forma de canalizar, de servir de nexo entre la afuera y la adentro. Y en ese sentido también está bueno lo que vi en algunas unidades, que fue que sirva de nexo a algún directivo de la escuela media o la escuela regular de educación formal que está dentro de la unidad carcelaria. ¿Se entiende esto? Como que el director de la escuela media o incluso de los directivos de la escuela primaria, como tiene una lógica distinta, porque al ser obligatorio están ahí y se encuentran más comprometidos, aunque puede pasar, como pasa con los médicos y todos los otros funcionarios que trabajan dentro de la unidad carcelaria, como decían ustedes recién, que ya se encuentren de alguna forma mimetizados con esa lógica carcelaria. Pero esas experiencias que tuvimos de charlar con gente y que sirvan de nexo también estuvieron buenas, porque ellos se encontraban comprometidos en la causa educativa, por un lado, y también trabajaban ahí adentro. Entonces, como que el mismo director del área o jefe de servicio penitenciario delegaba directamente las decisiones en estas personas. Y eso estuvo bastante bueno. Como experiencias concretas, ¿no? Sí. El tema para mí lo fundamental es la organización estudiantil. La organización estudiantil en centros de estudiantes es clave y dinamiza aún más la cárcel que cualquier otra, que cualquier otra cosa. Y eso ha sufrido un embate histórico desde el 30 de abril al segundo de noviembre. No sé si han tenido conocimiento, han sabido qué pasó en esa fecha en las cárceles. 30 de octubre. 30 de octubre, perdón, estoy ya. 30 de octubre, al 1 de noviembre, 2 de noviembre. Ya que hablamos de los centros de estudiantes, no sé si han sabido qué sucedió, qué pasó en las cárceles para esa fecha. ¿Algo? ¿Han sabido algo? Cuando se iban este año estamos hablando, ¿no? Cuando se iban a habilitar las visitas, que el mismo día que se habilitaban se volvió para atrás, todavía yo no entendí muy bien cuál fue el motivo, pero ahí se armó, digamos, reclamos y prendieron fuego, digo reclamos para no decir motín porque suena como con aspecto peyorativo, no, y era totalmente justificado el reclamo que se estaba haciendo porque era una resolución súper esperada y de repente el día que empezaban se volvió para atrás. Entonces en esos reclamos, en un momento en alguna unidad, prendieron fuego un centro de estudiantes, ¿no? No fueron las personas privadas de la libertad, sino parte del servicio, como parte de represión. Sí, muy bien dicho, muy bien encuadrado, Micaela. Frente a ese escenario, lo que sucedió fue una brutal represión del gobierno de la provincia de Buenos Aires para con las personas privadas de la libertad. Hubo más de 1000 heridos, 400, 500 traslados. La Comisión Provincial por la Memoria sacó un informe bastante detallado, minucioso, sobre las situaciones que
que acaecieron en esa fecha, y prendieron fuego no solo un centro universitario, sino 2 centros. El centro universitario de la Unidad 31, donde nuestra facultad tiene intervención, y el centro universitario de San Martín, que me parece que es la Unidad 47, donde está asentado el CUSAM, de la Universidad de San Martín. ¿Por qué digo esto? ¿No? Los centros de estudiantes son, como diría Martín Muñoz, quien se recibió en nuestra facultad de abogado y dijo en la charla que comenté hace un rato, los centros universitarios son el cerebro de la cárcel, ¿no? Son lugares de disputas, pero de disputas desde lo simbólico, de lo discursivo, y de la forma de entender o ver los problemas, y entonces genera inquietudes o genera distintas conflictos con las autoridades penitenciarias. Y cuando no había ningún tipo de peligro o algo que habilite hacer esas acciones, o sea, prender fuego a un centro universitario, destruirlo con la hazaña que lo hicieron, procedieron así las autoridades provinciales, ¿no? Las autoridades del servicio penitenciario, y ahora los centros universitarios están destruidos. Se responsabilizaron, las autoridades provinciales dijeron que lo iban a reconstruir, pero el peso simbólico de destruir 2 centros universitarios, con lo que significa un espacio educativo de esas características dentro de la cárcel, no tiene parangón. Realmente es un retroceso histórico lo que ha sucedido en esos días en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, y realmente es algo muy lamentable y muy grave. Y ahora vamos a hablar un poquito de vuelta sobre eso, sobre la importancia de los centros universitarios, pero tiene una... Esperá, me perdí. Estamos acá, tac, tac. Bueno, esto es más o menos lo que decía Ariel, cómo la facultad poco a poco fue institucionalizando práctica, fue creciendo de a poquito. Acá hay solo algunas resoluciones, pero me parece que la más importante es la 453 del 2016, para mí la más importante, en donde fija los lineamientos políticos de esta modalidad educativa distintiva, ¿no? Se pide el consejo directivo de la facultad y dice, bueno, la educación en contexto de enseñanza es una modalidad educativa y que el proceso de enseñanza y aprendizaje se da en la facultad. O sea, más o menos dice eso. Dice, sí, la facultad va a dar el curso de ingreso o ahora introducción a estudios de ciencias sociales. Puede ir a dar alguna materia o alguna actividad, tiene intervenciones en las cárceles, pero el proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad se da en la facultad en consonancia con otros estudiantes, con sus profesores y con toda la institución. También no podemos dejar de ver el rol que tiene no solo en términos académicos la institución facultad. ¿Quién no se hizo de amigos? ¿Quién no aprendió a cocinar? ¿Quién no conoció una película, una banda de música? Ese proceso, eso que no se toca, eso que no se ve, es lo más lindo que tiene la facultad. ¿Cómo vamos a privar al colectivo de personas privadas de libertad de acceder a eso? Decimos, bueno, todo el proceso de enseñanza y aprendizaje que sea en la cárcel. Van a estar con las mismas personas privadas de libertad. No van a tener esa pluralidad, ese enriquecimiento que tiene todo lo que transitamos en la facultad, el que es del interior, el que es de La Plata, que conoce gente del sur, del norte. Eso que no se toca, diría el Piti, es lo más rico que tiene la facu. Entonces nosotros creemos que es en la facu donde debe darse el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tenemos que disputarlo, obvio, pero es ahí. Después otra cuestión importante es una resolución que veíamos que cada vez había más graduados, ¿no? Veíamos más graduados, y claro, la persona había graduado, pero no podía estudiar. Bueno, se dio la posibilidad de que tengan becas totales o parciales para que puedan acceder a un posgrado. Con Ariel trabajamos para que se inscriba un estudiante al posgrado de Derecho Penal, se inscribió, pero el servicio no lo ha traído todavía, ¿no? Esas disputas complejas, ¿no?
Después, otra de las resoluciones que a nosotros también nos parece importante, y también para reafirmar la importancia de los centros universitarios, es que el régimen de ayudante alumno contemple la posibilidad de tener ayudante alumno en los centros universitarios. No solo que haya estudiantes universitarios dentro de las cátedras, ¿no? Como hay en cualquier cátedra, que hay 1 o 2 ayudantes de alumnos por comisión o en la cátedra del titular, sino que también en un centro universitario puede haber un ayudante alumno de esa cátedra, que la cátedra esté ahí con ese ayudante alumno, que los estudiantes puedan recurrir a un ayudante alumno, que ese ayudante alumno diga más o menos los puntos centrales, que evacúe dudas, que vea las dificultades, y que sea un nexo más dentro de la facultad, ¿no? Entonces eso es una herramienta que está en la facultad, que tienen los docentes, y que poco a poco se va a ir articulando, se va a ir haciendo, pero está germinando algo ahí, ¿no? También ahí vemos la importancia de los centros universitarios y nosotros apostamos a los centros universitarios. Bueno, y acá hace un tiempo pedimos un informe al departamento de alumnos y durante el periodo 2008-2018 se registraron 59 títulos de procurador, abogado y escribano. Son más o menos 30 personas que se graduaron en ese lapso de tiempo. Nosotros no nos importa tanto la cantidad de títulos expedidos, pero sí es importante tenerlo en cuenta para ir mejorando. Y la foto que está ahí es de Quique, quien estudió en el Centro Universitario Juan Manuel Scatolini, que ha sido destruido por el gobierno provincial, por el servicio penitenciario. Se va a tener que levantar, vamos a ayudar, vamos a trabajar, pero el hecho está consumado, de responsabilidades a quien le quepa. Y Quique cuando se recibió era un estudiante muy tímido y no quería, y cuando me dijo, Juan, me van a dar el título, qué sé yo, y dice, uy, Quique, estoy con COVID, no puedo ir a saludarte, qué sé yo, bueno, te mando una foto, y dice, bueno, ¿querés que la subamos? Sí, Juan, dice, quiero que la subas, cuando antes era muy tímido él, pero quiero que la subas y nombres que yo estudié toda mi carrera en el Centro Universitario Juan Scatolini y en el Centro Universitario Eduardo Pimentel de la Unidad 24. Quique puso por encima de su timidez, de no dar la cara, de la cuestión colectiva y la cuestión de los centros universitarios. Él dijo, poné, pero quiero que diga que yo estudié todo en los centros universitarios. El valor que le dio Quique y la importancia que tienen los centros universitarios en ese espacio es mayúsculo. Por eso lo pusimos a Quique ahí, y para recordar que él estudió en esos centros universitarios y tenemos que no perder el norte, ¿no? Pensar que los centros universitarios son espacios neurálgicos. Y es importante apoyarlos y dotarlos de mayores herramientas y multiplicar los centros universitarios, no quedarse con lo que hay, porque lo que hay hoy lo destruyen mañana, ¿no? Como pasó con estos centros universitarios. Y después este año también tuvimos, me parece que, no sé si la única, pero fue una de las primeras facultades que tuvimos graduados en contexto de encierro, de forma virtual. El que está arriba es Marcelo Tolentino, estudió casi toda la carrera en la Unidad 9, fue una autoridad del centro universitario. Hace poquito recuperó la libertad, quería ser vinculado al programa, así que realizó el seminario de educación en contexto de encierro, empezó con los grupos en la Unidad 9, empezó de forma virtual, perdón, y Nahuel es una persona que estaba por recibirse y cayó privada de libertad, y justo se dio que tenían que rendir la misma materia. Yo a Nahuel no lo conocía, fuimos a entrevistarnos con Nahuel, hablamos, estaba muy compungido, muy deteriorado por la situación que le tocaba atravesar, y le dije, bueno, espera, tranquilo Nahuel, vamos a intentar hacer unas clases pre-examen con un docente, porque también hay que entender la particularidad, no es lo mismo que alguien rinda libre su última materia en su casa, en la comodidad de tener todas las herramientas, que estando privada de libertad, y sobre todo en este primer proceso que es la etapa más dura, ¿no? Donde se tiene que acomodar, como dijimos, a las reglas que impone la institución, a las dificultades y demás. Entonces, hablamos con la cátedra del doctor Carballal, accedió de muy buena manera
a dar clases por examen, y como le conté justo me llamó Marcelo y le conté la situación de Nahuel, y él, en vez de cursar la materia, porque también eso es otra cuestión, una discriminación positiva que hace la facultad, todas las personas que están privadas de la libertad, o que la recuperan, pueden seguir, pueden anotarse en la materia que deseen e inscribirse de forma automática. No caen bajo el régimen de sorteo, ¿no? Eso es una discriminación positiva para fomentar y tratar de que los estudiantes puedan estudiar y ir dando las materias, ¿no? En vez de rendir la cursada por promoción, dijo, no, déjame, yo lo estudio con Nahuel, hacemos un grupito de WhatsApp y le metemos. Y ese gesto solidario realmente es para destacar, y lo felicité realmente, no solo porque se graduó, sino por el gesto que tuvo para su compañero que estaba privado de libertad, y él con mucho ánimo y mucho valor lo ayudó. Así que la verdad que fue una alegría muy linda. Me parece que terminamos, no sé si alguien quiere, Dai, Iván o ese, o alguien quiere decir algo, preguntas o algo, pero es un poquito esto lo que intentamos hacer desde el programa. Bueno, yo como una apreciación también más de cómo la educación en contexto de encierro a veces no se constituye solamente como un derecho a satisfacer, sino a veces como una línea también de fuga, ¿no? Como una línea de escape dentro de la misma institución totalizante, ¿no? Y como una salida también de eso. Pero nada, después si también quieren hacer como ustedes, digo, el programa de contexto de educación en contexto de encierro, en la facultad también tiene un seminario intensivo, digo, tiene espacio de formación, digo, uno de los principales objetivos que tenemos con el seminario es garantizar una formación profesional que tenga este enfoque, digo, que tenga este enfoque en derechos humanos, que tenga estas categorías de análisis para poder comprender cómo se dan los procesos, digo, para poder situarnos en el contexto, como también mencionaba Dai en su momento. Así que nada, nos parece esencial potenciar todas estas líneas de trabajo que vayan en esa dirección. Así que si quieren pueden también comentar, capaz que también acá hay estudiantes, digo, hay graduados y graduadas, hay estudiantes, y pueden también sumarse a esos espacios como para tener un poco más de información. Sí, el seminario que en principio surgió como un taller de herramientas necesarias para intervenir en cárcel, una cuestión así, de 4 o 5 encuentros, y luego se transformó en seminario a propuesta de José Orlar, quien era secretario académico en esa oportunidad. ¿Por qué no lo hacemos seminario? Me parece una propuesta piola, ¿no? Y lo que intenta hacer es lo que contamos acá, pero mucho más desarrollado y con docentes y militantes y trabajadores de organismos de derechos humanos. También tenemos la participación de jueces de ejecución, trabajamos una perspectiva de género, tenemos maestros y demás, pero bueno, todavía no quiero adelantar nada porque todavía estamos viendo si lo hacemos o no por la pandemia. No sabemos cómo va a ser este primer cuatrimestre, ¿no? Entonces estamos ahí viendo y analizando, así que nada, ya lo difundiremos por las redes, que el programa tiene un Facebook, Educación en Contexto de Encierro, así que si les interesa, pónganle me gusta y ahí, si lo haremos, lo publicamos. Así que nada, vamos a ver cómo seguimos el año. Así que nada, más que nada, gracias, y cualquier duda o inquietud, o si se quieren sumar, si se quieren sumar al programa, a los grupos de estudio, a alguna actividad, las puertas siempre están abiertas. Yo voy a aprovechar la misma para, ya que estamos, obviamente invitarlos a los futuros seminarios, y también como nosotros a las visitas cuando vamos tratamos de llevar material de estudio. Si alguno o alguna les sobra material de estudio, por favor, se comunique con alguno de nosotros, de nosotras, y así lo facilitamos para la unidad. Y que sigan apostando a la educación con contexto de encierro como nosotros, porque a personas como a mí nos salvó la vida en algún momento,
porque yo estando privado de mi libertad conocí la facultad, y la verdad que ahora estoy como un estudiante más, pero porque siento que la educación en contexto de encierro me salvó la vida. Nada más eso, gracias. Bueno, después de eso, nada, agradecerles. No más. Está todo dicho. Bueno, si no queda quizás ninguna intervención más, nada, les agradezco nuevamente Juan, Iván, Dayana, por hacerse este ratito. Me parece que fue una gran clase de cierre, súper necesaria, y bueno, nada, esperemos encontrarnos en nuevos espacios y que crezca cada vez más y que tengamos cada vez más compañeros en contexto de encierro en la universidad, compartiendo espacios, compartiendo lugares e intercambiando discusiones y debates. Así que bueno, les saludo y les agradezco nuevamente. Gracias, Cese, por el espacio y a disposición. Les mando un abrazo a todos y saludos. Bueno, adiós. Hasta luego.